No estás en la lista de invitados, dijo mi hermano sobre su propia boda, en la casa que yo le había comprado. Esa frase le costó 770.000 euros. A mi padre le costó una hija. Y a mí me costó la última pizca de esperanza de que mi familia alguna vez me viera como parte de ella. Pero lo que no sabían, lo que nadie en esa boda de 200 personas sabía, es que el techo sobre sus cabezas todavía estaba a mi nombre, y yo acababa de firmar los papeles para traspasárselo a otra persona. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para dar a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Sofía. Tengo 31 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi familia, y me encontré a mí misma. Ahora, déjame llevarte 17 años atrás, al día en que mi madre murió, y todo cambió. Mi madre murió un martes de octubre. Yo tenía 14 años. Llevaba 2 años enferma. Cáncer de ovario. Y al final, estaba más delgada que yo. Pero nunca dejó de ser la persona más fuerte de la habitación. Mi madre era la única que nos trataba por igual. A Daniel le compraban una bicicleta nueva. A mí me compraban una bicicleta nueva. Él recibía ayuda con los deberes. Yo recibía ayuda con los deberes. Ella no creía en favoritismos. Creía en la justicia. El funeral fue pequeño. Cielo gris, hierba húmeda. Recuerdo el olor a mentiras y a barro. Mi padre estaba junto al féretro, con un brazo alrededor de Daniel. Mi hermano tenía 16 años, y ya era más alto que nuestro padre. Gerardo, así se llama mi padre. Acercó a Daniel y dijo: lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ahora eres el hombre de la casa. Hijo. Yo estaba a 1 metro de distancia. Nadie me dijo nada. Excepto una persona. Patricia Campos. Patri, la mejor amiga de mi madre desde la universidad. Me vio sola en la última fila después de que todos se habían ido. Se agachó, me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Le prometí a tu madre que siempre te cuidaría, dijo. ¿Recuerdas eso? Asentí. No entendí lo que significaba. No de verdad. Lo que no sabía, lo que no sabría durante años, es que mi madre, en sus últimas semanas, le había pedido a Patri que fuera mi tutora legal. Había firmado los papeles, era oficial, vinculante, todo. En ese momento, debió parecer una formalidad, un gesto sentimental de una mujer moribunda. No lo era. Mi madre sabía algo que yo no sabía. Sabía en quién se convertiría mi padre sin ella para equilibrarlo. Y tenía razón en cada uno de sus temores. Después del funeral, nuestra casa se dividió en 2 mundos. El mundo de Daniel lo tenía todo. Un coche por su 16º cumpleaños, un Ford Mustang de segunda mano, pero un coche al fin y al cabo. Un fondo para la universidad que mi padre empezó a engrosar cada mes. Clases de golf en el club donde jugaban los amigos de Gerardo. Viajes de fin de semana para visitar universidades. Su dormitorio, repintado 2 veces. Mi mundo tenía lo que sobraba. En segundo de bachillerato, le pedí a mi padre dinero para los libros de texto. Ni siquiera levantó la vista del televisor. Pídeselo a tu hermano, dijo. Le he dado el presupuesto. El presupuesto. Como si hubiera un solo fondo de dinero y Daniel tuviera el primer acceso. Empecé a trabajar en una cafetería la semana que cumplí 16. Turnos de las 4:30 de la mañana antes de ir al instituto. Me compré mis propios cuadernos, mi propio ordenador, mi propio abrigo de invierno cuando la cremallera del viejo se rompió y nadie se dio cuenta. Una noche, necesitaba el coche de Daniel. Tenía una entrevista para una beca a la mañana siguiente. Era mi única oportunidad para poder ir a la universidad. El autobús no pasaba tan temprano. Llamé a su puerta. ¿Puedo coger el coche mañana? Solo por 2 horas. No levantó la vista de su teléfono. Lo necesito. Coge el autobús. El autobús no pasa a las 6 de la mañana, Daniel. Ese no es mi problema. Caminé 4 kilómetros en la oscuridad para llegar a esa entrevista. Conseguí la beca. Pero lo que me dolió fue descubrir, años después,
cuando Patri me ayudó a encontrar viejos registros bancarios, que mi madre también había creado un fondo universitario para mí, con la misma cantidad que el de Daniel. Después de su muerte, Gerardo había transferido silenciosamente todo el dinero a la cuenta de Daniel. Cada céntimo. Ni siquiera esperó un año completo. Me gradué del instituto un sábado de junio. Matrícula de honor, un expediente brillante, una beca de excelencia de la Comunidad de Madrid. Esa tarde, Gerardo llevó a Daniel a un partido de fútbol. Subí al escenario sola, o casi. Cuando miré entre la multitud, entre las filas de familias con flores y globos, encontré una cara, Patri. Tercera fila, a la izquierda. Aplaudía tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Tenía un solo girasol en su regazo. Esa noche, hice 2 maletas. Gerardo estaba en el salón, viendo la televisión. Pasé junto a él con las 2 maletas en la mano y levantó la vista. ¿Ya te vas? Sí. Cierra la puerta con llave al salir. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni buena suerte, ni llámame cuando llegues. Solo cierra con llave. Alquilé una habitación encima de una lavandería en una ciudad universitaria a 40 minutos. Tenía 2 trabajos. De día en la cafetería, de noche en un restaurante. Estudiaba entre turnos. En una buena noche, dormía 4 horas. Patri se ofreció a ayudarme económicamente. Se sentó conmigo en la mesa de su cocina con un talonario y dijo: «Tu madre me dejó algo de dinero. Déjame usarlo». Le dije: «No, necesito hacer esto por mi cuenta, Patri. Si acepto tu dinero, nunca sabré si puedo valerme por mí misma». Guardó el talonario. No discutió. Solo asintió y dijo: «Suenas exactamente igual que ella». Obtuve mi título de agente inmobiliaria a los 22. Hice mi primera venta a los 23 y tuve mi primer año de 6 cifras a los 26. 10 años después de cerrar esa puerta, estaba frente a una casa de 770.000 euros, firmando los papeles, pero no era para mí. La llamada llegó un miércoles. No había hablado con Gerardo en casi 3 años. Ni llamadas de cumpleaños, ni invitaciones a Nochebuena, ni ¿cómo estás? Nada. Y de repente: «Sofía, soy papá». No me preguntó cómo estaba. No preguntó por mi trabajo, mi salud, mi vida. Fue directo al grano. «Tu hermano necesita un sitio donde vivir. Está saliendo en serio con una chica de buena familia. No puede estar en un piso de alquiler cutre. Ayúdale». No, ¿podrías considerar ayudar? Si no, si puedes, debes hacerlo. Un ejemplo: soy la manitas de la familia y el grifo gotea. Tenía 29 años. Había cerrado más de 40 ventas ese año. Tenía ahorros. Tenía una reputación. Había construido cada parte de mi vida sin la ayuda del hombre al otro lado del teléfono. Pero todavía había una parte de mí que pensaba: quizás esta vez. Quizás si hago esto, me verán. Quizás si doy lo suficiente, finalmente seré suficiente. Así que compré la casa. Un chalet de 4 dormitorios en una buena urbanización. Tejado nuevo. Un gran jardín. 770.000 euros. Mantuve la escritura a mi nombre. Fue lo único que hice bien, y ni siquiera fue mi idea. El día que se lo conté, Patri estaba sentada frente a mí. No gritó. Dejó su taza de café lentamente y dijo: «Sofía, estás comprando su amor. No funciona así». «Lo sé», dije. «¿De verdad? Solo prométeme que guardarás una copia de los papeles». Ella cogió la escritura. Me miró como se mira a alguien que camina hacia un precipicio y se niega a detenerse. «Sofía, mantén tu nombre en esa escritura. Prométemelo». Se lo prometí. Daniel se mudó una semana después. Nunca preguntó a nombre de quién estaba. Empezó con cosas pequeñas. Tan pequeñas que casi no te das cuenta. Nochebuena, el primer año después de que Daniel se mudara. Llamé para preguntar a qué hora era la cena. Él dijo: «Este año vienen los padres de Nerea. No tenemos suficientes sillas. Quizás la próxima vez». La próxima vez. Navidad. Este año vamos a casa de los Aguirre. Tienen más espacio, ya sabes.
El cumpleaños de Gerardo en febrero. Solo una cena tranquila. No queremos hacer un gran escándalo. Siempre había una razón. Siempre era plausible. Lo suficientemente plausible como para que pudiera tragármela si no pensaba demasiado. Y yo no quería pensar demasiado. Daniel estaba saliendo con Nerea Aguirre. Su familia era rica, rica de verdad. Club de campo, galas benéficas. Su apellido estaba en el ala de un hospital. Nerea era encantadora. Por lo que oía, era un encanto. Daniel estaba interpretando el papel de su vida, el hijo devoto de una familia pequeña y unida. El tipo de hombre que una chica como Nerea podía llevar a casa para presentar a su madre. Y yo no encajaba en esa narrativa. Empezó a eliminarme de la foto, lenta y cuidadosamente, como alguien que usa una herramienta para borrar un objeto en una imagen antigua. Descubrí hasta dónde había llegado una noche de diciembre, mientras navegaba por el Instagram de Nerea. Y allí estaba. Una foto de Daniel, Gerardo, Nerea y sus padres alrededor de la mesa del comedor, en mi casa. Las guirnaldas de Navidad en la barandilla que yo había elegido. Las velas en la repisa de la chimenea que yo había comprado. Y la leyenda, Navidad en familia en nuestra casa. Solo nosotros, una familia pequeña, y es todo lo que necesitamos. Nuestra casa. Familia pequeña. Miré esa foto durante 30 segundos. Luego hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta que aún no había nombrado. No sabía por qué la guardaba. Solo un presentimiento. Un presentimiento que sonaba mucho a la voz de mi madre. La llamada que lo cambió todo no vino de Daniel. Ni de Gerardo. Vino de Raquel Pérez, una colega de mi inmobiliaria. Habíamos cerrado docenas de tratos juntas. Era buena en su trabajo y aún mejor escuchando. Sofía, esto es un poco incómodo, dijo una tarde. Pero, tu hermano vive en ese chalet de la calle del Roble. Sí, ¿por qué? Porque alguien que se parecía mucho a él entró en la oficina de Javi Herrero la semana pasada y preguntó por la usucapión. Sentí un nudo en el estómago. Usucapión. Es un concepto legal. Si alguien vive en una propiedad durante el tiempo suficiente, de forma abierta y continua, sin oposición del propietario, puede finalmente reclamar el título de propiedad. Lleva años. Las leyes varían según la comunidad autónoma. Pero Daniel había preguntado. Estaba investigando cómo tomar legalmente mi casa. Llamé a Patri esa noche. Ella confirmó lo que temía. Si presenta los papeles correctos y tú no te opones, en unos años podría ganar, dijo. Es muy difícil, pero el hecho de que preguntara lo dice todo. Sí, lo decía. No solo estaba perdiendo una casa. Estaba perdiendo la historia que me había contado a mí misma. Que en el fondo, bajo el silencio y las excusas, mi familia me quería. Que la casa era un puente, no una mercancía. Que la sangre todavía significaba algo. Pero no actué. Todavía no. Había una última prueba. La boda. Daniel y Nerea se comprometieron en enero. La boda estaba planeada para junio. 200 invitados. Me dije a mí misma, si me invita, todavía hay esperanza. Si me deja estar allí en el día más importante de su vida, quizás me equivoqué en todo. Las invitaciones salieron en marzo. 200 de ellas. Ninguna llegó a mi buzón. Me enteré por Carla. Carla Sanz. Mi mejor amiga. Nos conocíamos desde el instituto. Era una de las pocas personas que conocía ambas versiones de la historia de mi familia. Y nunca me dejaba fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Llamó un jueves por la tarde, emocionada y ajena. Oye, he recibido la invitación. Vas a dar un discurso como dama de honor. Silencio. 6 segundos de silencio. Lo supo antes de que yo dijera una palabra. Sofía, has recibido una invitación, ¿verdad? No, estás de broma. No estoy de broma. Me envió una foto de la invitación por mensaje. Cartulina gruesa de color crema, letras doradas en relieve. Daniel Andrés Méndez y Nerea Isabel Aguirre. 15 de junio. 200 invitados. La recepción se celebrará en la residencia de la pareja. La residencia de la pareja. Mi casa. Llamé a Daniel. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Volví a llamar.
Lo mismo. Le envié un mensaje de texto. He visto la invitación. ¿Voy a ir? 3 horas. 3 horas mirando mi teléfono como si me debiera algo. Luego, una respuesta. Sofía, ya hemos hablado de esto. La lista es muy ajustada. La familia de Nerea tiene prioridad. No hagas esto un problema. Ya hemos hablado de esto. Nunca habíamos hablado de esto. Nunca habíamos hablado de nada. Porque había dejado de contestar mis llamadas hacía 2 años. Le respondí con lo único que importaba. La boda es en mi casa, Daniel. El tic de leído apareció al instante. Luego, bueno, ha sido mi casa durante los últimos 2 años. Todo el mundo lo sabe. Leí esa frase 3 veces. Con cada lectura, una parte diferente de mí se rompió. La primera vez, se rompió la hermana. La segunda, se rompió la pacificadora. La tercera, se rompió la última parte de mí que todavía creía que dar era suficiente. Dejé el teléfono y empecé a pensar con más claridad de la que había tenido en años. Llamé a Gerardo a la mañana siguiente. Respondió al segundo tono, lo que me dijo que esperaba la llamada. Papá, sabes que no estoy invitada. Es su boda. Son sus reglas. Es mi casa. Papá, se la diste. Ya está hecho. No se la di. Le dejé vivir allí. Es lo mismo. No es lo mismo. Pausa. Podía oír su televisión de fondo. Ni siquiera la había silenciado. Sofía, no empieces. Siempre estás igual. Igual como papá. ¿Montando un drama? Deja que tu hermano sea feliz por una vez. Por una vez. Como si a Daniel se le hubiera negado algo en su vida. Como si la felicidad fuera un pastel con una sola porción, y tuviera el nombre de Daniel. ¿Y yo qué? Dije. El silencio duró lo suficiente como para oír al comentarista del partido que estaba viendo. Luego dijo, en voz baja, casi tierna, lo que lo hizo peor: tú te las arreglarás. Siempre lo haces. Y colgó. Me senté en el suelo de mi cocina durante mucho tiempo después de eso, sin llorar, solo sentada, con el teléfono en mi regazo, como un objeto muerto. Tú te las arreglarás. Siempre lo haces. Lo dijo como si fuera un cumplido, como si mi capacidad para sobrevivir a lo que me lanzaban fuera una cualidad, no una cicatriz. Como si el hecho de que siempre aterrizara de pie significara que estaba bien que siguieran empujándome. Esa frase, esas 6 palabras, fueron lo más cruel que mi padre me había dicho nunca, no porque estuviera enfadado, sino porque estaba tranquilo, porque lo creía. Porque en su mente, era un permiso para no volver a aparecer por mí nunca más. Y no lo hizo. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. Le escribí a Daniel un largo mensaje. No con rabia. No suplicando. Solo siendo honesta. Le conté todo. Cada fiesta que me perdí. Cada llamada que no devolvió. Cada vez que le puse una excusa porque la verdad era demasiado pesada. Le conté lo del fondo universitario que mi padre me quitó. Le dije que compré la casa porque pensé que nos uniría. Le hice una pregunta: ¿realmente me quieres fuera de tu vida? ¿O te has acostumbrado tanto a que no esté que ni siquiera te das cuenta de que sigo aquí? Lo leyó. El pequeño tic se volvió azul. No respondió. 2 días después, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Hola, Sofía. Soy Nerea. Se me encogió el corazón. Daniel me dijo que lo estás presionando por la boda. Entiendo que te sientas excluida, pero es nuestro día. Por favor, respeta nuestros deseos. Luego un segundo mensaje. Apreciamos mucho la casa, pero por favor, no la uses como palanca. Lo leí 2 veces. No la uses como palanca. Daniel no solo me estaba excluyendo. Había construido una narrativa. En su versión, yo era la hermana difícil, la que no podía dejarlo ir. La que usaba el dinero para manipular. Le había dado la vuelta. Me había convertido de la que lo dio todo a la que se lo quitaba todo. Y Nerea se lo creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Nunca me había conocido. Ni siquiera sabía que existía, hasta que me convertí en un problema. Dejé el teléfono sobre la mesa. Miré al techo. No lloré. Por primera vez, no lloré,
Algo se movió detrás de mi esternón. No era rabia, no era tristeza, era algo más frío, más silencioso, algo que sonaba como el clic de un cerrojo en una puerta que había mantenido abierta durante 17 años. Abrí mi portátil, busqué el número de teléfono de Rafael Torres. Patri no dijo, te lo dije. La llamé a las 9 de esa noche. Le conté todo. La invitación, los mensajes, las 6 palabras de Gerardo, el mensaje de Nerea. Le conté lo que Daniel le estaba diciendo a la gente. Le conté la investigación sobre la usucapión. Dije en voz alta lo que tenía miedo de admitir. Creo que soy una idiota. Patri. Se quedó en silencio un momento. No eres una idiota. Eres una hija que quería a su familia. Eso no es una debilidad. Sofía. Así es como te crió tu madre. Me tapé la boca con la mano para no romper a llorar. La escritura, dijo ella. ¿Sigue a tu nombre? Sí. Bien. Eso es lo único que importa ahora. A la mañana siguiente, estaba sentada frente a Rafael Torres en su despacho del centro. Era un antiguo colega de Patri, de unos 50 y tantos años, con gafas de leer en una cadena, el tipo de abogado que hablaba lentamente, como si cobrara por sílaba, pero que llegaba al fondo de todo. Revisó los documentos durante 20 minutos. La escritura, los registros de la propiedad, mis declaraciones de impuestos, todo a mi nombre. Ningún contrato de arrendamiento con Daniel. Ningún contrato de alquiler con opción a compra. Ningún permiso por escrito de ningún tipo. Rafael levantó la vista. ¿Quién ha pagado el IBI? Yo, cada año. La hipoteca se pagó en su totalidad al cierre. Es suya. Libre de cargas. Se quitó las gafas. Señorita Méndez. Su hermano no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Sin contrato de arrendamiento, sin acuerdo de compra, sin participación en la propiedad. Legalmente, es un invitado en su casa. Nada más. Un invitado. Daniel había estado viviendo en una casa de 770.000 euros, organizando fiestas de Navidad y planeando su boda, diciéndole a todo el mundo que era suya. Y legalmente, era un invitado. Le hice a Rafael una pregunta. Si la vendo, ¿puede detenerme? No. Esa palabra fue como una piedra en un estanque en calma. 2 días después, Carla me llamó con la pieza final. Necesito contarte esto, dijo. Fui a la fiesta de compromiso el mes pasado, en el Club de los Aguirre. No me invitaron a esa tampoco. Evidentemente. Daniel hizo un brindis. Agradeció a Gerardo, lo llamó mi única familia. Y cuando el tío de Nerea le preguntó si tenía hermanos, Carla hizo una pausa. Dijo, soy hijo único. Cerré los ojos. Sofía. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Lo revisé todo. Las redes sociales de Nerea. Las de Daniel. Cada foto. Cada etiqueta. Cada comentario de los últimos 2 años. El perfil de Nerea. Vacaciones con Daniel, cenas con Gerardo, fiestas en la casa. Ni una foto mía, ni una mención. El perfil de Daniel. Había retrocedido y borrado o recortado todas las fotos familiares antiguas que me incluían. Cumpleaños, nochebuenas, incluso un homenaje a nuestra madre. En cada una, yo simplemente no estaba, como si me hubieran recortado con unas tijeras. Luego encontré la publicación que hizo que me temblaran las manos. Nerea, hace 6 meses. Una foto de Gerardo, sonriendo en la mesa del comedor. Copa de vino levantada. La leyenda, tan agradecida por el padre de Daniel, Gerardo. El suegro más dulce. Solo nosotros, una familia pequeña, y es todo lo que necesitamos. Pero la que me golpeó fue más antigua. Daniel, respondiendo a un comentario debajo de una foto de la casa. Alguien había escrito, «¿Qué sitio más bonito? ¿Cómo lo conseguiste?» Y Daniel había respondido, «Mi padre nos ayudó. Para eso está la familia. Mi padre nos ayudó. Le dio a Gerardo el mérito de mi casa, y Gerardo lo aceptó. Hice capturas de pantalla de todo. Lo guardé todo. Cerré el portátil. No solo me había excluido. Había reescrito la historia. Y en su versión, yo nunca había existido. Esa noche, me senté en mi apartamento durante mucho tiempo.
las luces apagadas. Solo el resplandor de las farolas a través de la ventana, y una foto enmarcada de mi madre en la estantería junto a la puerta. En la foto, tiene 31 años, mi edad. Me sostiene de bebé, sonriendo como si el mundo tuviera sentido. Pensé en lo que diría si pudiera ver todo esto. La casa, el silencio, las fotos recortadas, las mentiras. Y oí su voz, no literalmente, sino de la manera en que oyes la voz de alguien a quien amas tanto que sus palabras viven en tus huesos. No dejes que nadie te diga lo que vales. Cogí mi teléfono, llamé a Rafael. Pon la casa en venta. Pausa. ¿Estás segura? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Tardó 3 semanas. Rafael encontró un comprador. Una familia joven que se mudaba de otra provincia. Les encantó la casa. Ofrecieron el precio de venta. Sin condiciones. Un cierre rápido. La fecha de la firma, 14 de junio. El día antes de la boda. Firmé los papeles en el despacho de Rafael un martes por la tarde. La casa se transfirió oficialmente a las 4:17 p.m. Ya no era mía, lo que significaba que Daniel ya no tenía derecho a estar en ella. Rafael preparó la notificación de desahucio. El plazo estándar de 30 días, totalmente legal. Elegí la fecha de entrega, 15 de junio, la mañana de la boda. Esa noche, Patri se sentó conmigo. No habló mucho. Solo sirvió 2 copas de vino y esperó. ¿Cómo quieres que termine esto?, preguntó. Dije en voz baja, solo quiero que sepan la verdad. Me quedé sentada mucho tiempo después de que ella se fuera. No estaba feliz. No estaba triste. Me sentía vacía, como si me hubiera extirpado una parte de mí que había estado muerta durante años. Pero que tenía demasiado miedo de soltar. Si alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad y el respeto propio, sabes exactamente cómo se siente. ¿Habrías hecho lo mismo? Me encantaría leerlo en los comentarios. 15 de junio. Sábado. 28 grados. Cielos despejados. Conduje hasta el barrio a las 6:30. No a la casa, sino al final de la calle, donde podía ver la entrada desde la distancia. Aparqué bajo un roble y apagué el motor. La casa se veía hermosa. Tenía que admitirlo. Luces blancas en la valla, farolillos a lo largo del camino, la calle llena de coches, BMW, un par de Mercedes, un Escalade negro que supuse que era de la madre de Nerea, Margarita Aguirre. A través de las ventanas abiertas, podía oír jazz, risas, el tintineo de copas, 200 personas, celebrando en una casa que creían que pertenecía al novio. Mi teléfono sonó. Carla. Estoy dentro. Susurró. Sofía, es precioso. Las flores, la comida. Hay un cuarteto de cuerda en la terraza. Hizo una pausa. Él está radiante. Lleva un traje gris. Nerea está deslumbrante. Acaban de hacer su primer baile. Pausa. Sofía, siento mucho que no estés aquí. Está bien, dije, pero era mentira, pero algunas mentiras son solo una amabilidad que te concedes a ti misma. Entonces Carla dijo la frase que lo selló. Acaba de dar su discurso. Agradeció a Gerardo por, y cito, darme todo, incluida esta hermosa casa. Gerardo se levantó e hizo una reverencia. Todos aplaudieron. Apreté el volante. Y Sofía, dijo que deseaba que su madre pudiera estar aquí. Dijo, ella es la única persona que falta esta noche. La única persona que falta. Yo estaba a 200 metros de distancia, en un coche aparcado, escuchando cómo mi propio hermano me borraba de un escenario construido dentro de una casa que yo pagué. Y según él, la única silla vacía en esa boda pertenecía a una mujer que había muerto hacía 17 años. Yo no faltaba. Me habían echado. Y era hora de que me fuera del todo. Llamé a Rafael a las 8:41 p.m. Envíalo. ¿Segura? Sí. Rafael envió 2 cosas a la vez. Primero, la notificación oficial de desalojo, entregada en la dirección por un servicio de mensajería con firma requerida, con un plazo de 30 días según la ley. Segundo, un correo electrónico. A Daniel, a Gerardo y a Nerea. A los 3, el mismo mensaje.
Lo había escrito la noche anterior. Lo había revisado 4 veces. Cada borrador era más corto. El final tenía 6 líneas. La propiedad en la calle del Robledal 114 ha sido vendida. El cierre tuvo lugar el 14 de junio. Tenéis 30 días para desalojar. Se adjuntan: 1. Una copia de la escritura a mi nombre. 2. El contrato de venta firmado. Y 3. La notificación oficial de desalojo. Os deseo un matrimonio feliz. Sofía. Sin signos de exclamación. Sin acusaciones. Sin emoción. Solo hechos. Documentos y un plazo. Adjunté los 3 PDF. La escritura, con mi nombre claro como el día. El contrato de venta, comprador, precio, fecha de cierre, hecho. Y la notificación de 30 días, mecanografiada en el membrete del bufete de Rafael. Cada casilla marcada, cada línea legal. Le di a enviar a las 8:47 p.m. El jazz seguía sonando. Podía oírlo flotando desde las ventanas abiertas a 200 metros. Alguien se rió, una risa burbujeante, como el champán. El tipo de risa que la gente ríe en las bodas cuando creen que todo es perfecto. Giré la llave en el contacto. Conduje a casa. No revisé mi teléfono. No llamé a Carla. No llamé a Patri. No miré por el espejo retrovisor. Entré en mi apartamento. Me lavé la cara. Me cepillé los dientes. Y me metí en la cama y dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en meses. Pasara lo que pasara en esa casa, ya no era mi casa, y ya no era mi problema. Carla llamó a las 9 de la mañana siguiente. Me preparé el café antes de contestar. Sofía. Madre mía. Cuéntame. Y me contó. Alrededor de las 9, 12 minutos después de que enviara el correo, Daniel sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta mientras el tío de Nerea hacía un brindis. Miró la pantalla. Y su rostro, dijo Carla, se quedó blanco. No rojo. No sonrojado. Blanco. Como si toda la sangre se le hubiera ido de golpe. Se excusó. Encontró a Gerardo cerca del bar. Carla estaba lo suficientemente cerca como para oír a Gerardo decir, ¿vendido qué? Luego Daniel siseó algo que ella no pudo oír, y la mandíbula de Gerardo se tensó como un alambre. Salieron al pasillo. La discusión fue silenciosa, controlada. El tipo de discusión que tienen los hombres cuando están rodeados de gente a la que necesitan impresionar. Pero el lenguaje corporal lo decía todo. Gerardo, señalando al suelo. Daniel, con la palma de la mano contra la pared como si la necesitara para mantenerse en pie. Nerea se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Era su boda. Se acercó con su vestido blanco y tocó el brazo de Daniel. ¿Qué pasa? Nada. Parece que vas a vomitar. Vio el teléfono en su mano. Se lo quitó. Leyó el correo electrónico. El pasillo se quedó en silencio. ¿Quién es Sofía Méndez?, preguntó Nerea. La boca de Daniel se abrió. No salió ningún sonido durante 3 segundos. Luego nada. Nerea miró los archivos adjuntos. La escritura. Mi nombre. La dirección en la que estaban. Sofía Méndez. Me dijiste que esta era la casa de tu padre. Daniel intentó coger el teléfono. Nerea lo apartó. Margarita Aguirre apareció al final del pasillo. Vestido de seda, pendientes de perlas, el tipo de rostro afilado que puede leer una habitación desde 12 metros de distancia. ¿Qué está pasando aquí?, dijo. Nerea le giró la pantalla a su madre. Margarita leyó. Miró a Daniel. Miró a Gerardo. Luego cogió su bolso de mano y caminó hacia la puerta principal. Margarita no se fue. Se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y regresó. Eso fue peor. Se paró frente a Daniel en el vestíbulo donde el cuarteto de cuerda había estado tocando 10 minutos antes y donde ahora había una docena de invitados fingiendo no mirar. Mi hija te hizo una pregunta sencilla, dijo Margarita. ¿Quién es Sofía Méndez? Daniel se pasó una mano por el pelo. Intentó sonreír. No funcionó. Es complicado. Es una pariente lejana. Carla se adelantó. Me dijo más tarde que no tenía intención de hacerlo,
pero había tomado 2 copas de champán y me había visto ser borrada durante 17 años, y algo dentro de ella se rompió. Es su hermana, dijo Carla. Su hermana de sangre. Y es la dueña de esta casa. La habitación se quedó en silencio. No un silencio de película. Un silencio real. El tipo de silencio donde puedes oír el roce de los zapatos en la madera. Margarita miró a Gerardo. ¿Tienes una hija? Gerardo se enderezó. Un viejo hábito. Este es un asunto de familia. Se convirtió en asunto de mi familia en el momento en que mi hija se casó con tus mentiras. La palabra mentiras aterrizó como una bofetada. Gerardo se estremeció. Un estremecimiento real. Nunca lo había visto estremecerse por nada, y ni siquiera estaba allí. Pero Carla lo describió tan perfectamente que pude verlo. Nerea estaba de pie entre su madre y su marido, con una expresión que Carla describió como la de alguien que ve cómo su casa se quema. Se volvió hacia Daniel. Me dijiste que eras hijo único. Nerea, déjame explicarte. Me dijiste que tu padre compró esta casa. ¿Sobre qué más has mentido? La pregunta quedó en el aire. No solo sobre la casa, no solo sobre mí, sino sobre todo. El fundamento de su matrimonio de un día de duración se estaba resquebrajando delante de 200 personas. El rostro de Daniel pasó por 3 fases. Carla las contó. Primero, la negación. Señaló a Carla como si acabara de activar una alarma de incendios. Carla no sabe de lo que habla. Es amiga de Sofía. Es parcial. Carla no se inmutó. Fui al instituto con los dos, Daniel. Estuve en el funeral de tu madre. Te he visto sentarte en la mesa de Sofía durante 16 años. Segundo, la desviación. Daniel se giró hacia la sala, hacia los invitados, hacia cualquiera que escuchara, y abrió los brazos. Sofía siempre ha sido así. Está celosa. Está tratando de arruinar mi boda porque no soporta verme feliz. La voz de Margarita cortó el aire. Ella no está en tu boda, Daniel. Tú no se lo permitiste. Tercero, el colapso. Daniel miró a Gerardo. La forma en que un niño mira a un padre cuando el profesor lo ha pillado copiando. Arréglalo. Gerardo no se movió. Su boca era una línea dura. Sus manos estaban en los bolsillos de su pantalón. Por primera vez en mi vida. Según el relato de Carla, Gerardo Méndez no tuvo nada que decir. Ni una lección, ni un sermón, ni un esto es un asunto de familia, solo silencio de un hombre que había pasado 63 años necesitando tener la última palabra. Nerea se levantó de la silla que alguien le había traído. Se alisó el vestido. No gritó. No lloró. Dijo, muy bajo. Necesito aire. Salió. Sus 2 damas de honor la siguieron. Luego su tía, luego su primo, luego Margarita, que se detuvo en la puerta y miró a Gerardo con una expresión que Carla describió como el final de algo. El DJ había apagado la música 20 minutos antes. Nadie le pidió que la volviera a poner. Daniel se quedó solo en el vestíbulo. Los invitados pasaron junto a él en pequeños grupos susurrantes, recogiendo sus abrigos y bolsos. Nadie se despidió. El último coche se fue a las 11:14 p.m. Gerardo me llamó a las 7 de la mañana siguiente. Domingo. Yo estaba en la mesa de mi cocina con mi café y el periódico. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Qué has hecho? Su voz era baja, vibrante, no de pena, sino de rabia. Vendí la casa, papá. Has arruinado la boda de tu hermano. No. Vendí mi propiedad. Era mi derecho legal. Tienes que arreglar esto. Llama al comprador. Cancélalo. Ya está hecho, papá. Ya no es mi casa. Lo hiciste para hacerle daño. Dejé mi taza de café. No. Lo hice porque él me borró. Vosotros dos. Silencio. Podía oír su respiración. Pesada. Irregular. La respiración de un hombre que no está acostumbrado a perder una discusión. Luego sacó la última arma que le quedaba. Tu madre se avergonzaría de ti. Era la carta de triunfo. La invocación de una mujer muerta que no podía hablar por sí misma, utilizada por el hombre que había roto cada promesa que le había hecho. Mi voz no tembló.
Quiero que quede constancia. No tembló ni se elevó. Ella se avergonzaría de lo que le has hecho a su hija. Nada. 5 segundos. 10. No me llames más. Sofía. No pensaba hacerlo, papá. Colgó. Me quedé sentada. El café se enfrió. El periódico sin leer. El apartamento estaba silencioso de esa manera que solo las habitaciones vacías pueden estar. Una quietud con peso. Fue la última conversación que tuve con mi padre. No la última vez que intentó contactarme. Eso vino después, a través de otros, con voces más suaves, pero fue la última vez que contesté el teléfono a Gerardo Méndez. Algunas puertas se cierran de golpe. Esta se cerró con un clic. Y fui yo quien giró la llave. Daniel llamó el lunes por la tarde. Casi no contesté. Pero me di cuenta de que necesitaba oír lo que tenía que decir. No por esperanza. Ya no. Sino por cierre. No puedes hacer esto. Su voz era ronca, la de un hombre que ha pasado la noche discutiendo, o llorando, o ambas cosas. Es mi casa, Sofía. Nunca fue tuya, Daniel. Era mía. Te dejé vivir en ella. Te voy a demandar. Adelante. La escritura está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Silencio. Luego llegó el cambio. Lo estaba esperando. El momento en que pasaría de la rabia al encanto. Del arma a la herramienta. Sofía, vamos. Su voz bajó, más suave, casi cálida. Somos familia. Sé que no ha sido perfecto, pero podemos arreglarlo. Hablaré con Nerea. Te invitaremos a cenar. Podemos. Le dijiste a tu mujer que yo no existía. La frase se interpuso entre nosotros como un muro. Puedo explicarlo. No tienes que hacerlo. Lo entiendo perfectamente. Sofía, por favor. Nerea está furiosa. Su madre no me coge el teléfono. Si pudieras. Si pudieras. ¿Qué? Arreglarlo para ti, como siempre, no respondió. Tienes 30 días. Es la ley. Te sugiero que los uses. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Ese ya no es mi problema, Daniel. Otro silencio, luego, en voz baja. Y esto fue lo que casi me rompe. Lo siento. 2 palabras. 17 años tarde. ¿Por qué lo sientes? Pregunté. Y no pudo decirlo. Realmente no podía articular por qué lo sentía, porque decirlo significaría admitir que sucedió. Y admitir que sucedió significaría que él no era la víctima. Adiós, Daniel. Colgué. Mi mano estaba firme. Me dolía el pecho, pero mi mano estaba firme, y eso era más importante. Rafael llamó el miércoles por la mañana para confirmar lo que ya sabía. La venta está registrada. El título ha sido transferido. Los fondos están en tu cuenta. Pausa. Está hecho, Sofía. Limpio y legal. Limpio y legal. Esas 3 palabras parecían pesar más que los 770.000 euros en mi cuenta bancaria. Daniel contrató a un abogado. Por supuesto que lo hizo. Gerardo probablemente pagó por él. No importaba. Rafael me dijo más tarde, a través de un colega, que el abogado de Daniel revisó los documentos durante unos 15 minutos antes de dar su veredicto. No tienes base legal. Ella era la propietaria. Sin contrato de arrendamiento, sin acuerdo de alquiler, sin acuerdo por escrito, no tienes nada. Daniel había vivido en mi casa durante 2 años. La había decorado, había celebrado fiestas, había planeado su boda, le había dicho a 200 personas que era suya, y legalmente, no tenía nada. Ni un solo papel con su nombre. Porque nunca se le ocurrió preguntar. Porque nunca se le ocurrió que la hermana a la que había borrado podría algún día necesitar una prueba de su propia existencia. Tenía 30 días para mudarse. Él y Nerea. Recién casados. Haciendo las maletas. Nerea no solicitó la anulación. Me alegré de eso. No por Daniel. Sino porque no quería ser la bomba que destruyera su matrimonio. Quería que la verdad saliera a la luz. Lo que pasó después era asunto de ellos, pero Nerea tenía condiciones. Carla lo oyó por el boca a boca. Terapia de pareja, transparencia financiera total y una conversación conmigo. Esa última condición dependía de mí.
Nerea se acercó a través de Carla. Le dije que apreciaba la oferta. Pero no todavía. Quizás nunca. Fue mi decisión. Fue la primera vez que tomé una decisión sobre mi familia sin preguntarme si la aprobarían. Se sintió como respirar después de contener la respiración durante 17 años. El problema es que había 200 testigos. No se puede contener una historia así. En una semana, se había extendido por todos los círculos que Daniel y Gerardo habían cultivado tan cuidadosamente. El club de golf, el barrio, el grupo de golf de Gerardo. Las hermanas de la hermandad de Nerea, los compañeros de trabajo de Daniel. La versión cambiaba dependiendo de quién la contara, pero la esencia era la misma. La hermana del novio le compró una casa, fue repudiada por la familia y vendió la casa el día de la boda. Cada relato terminaba de la misma manera, con un silbido bajo o un lento movimiento de cabeza. Margarita Aguirre se lo contó a su club de lectura. Carla lo confirmó. Las palabras exactas de Margarita, según los rumores, fueron: si mintió sobre tener una hermana, ¿qué más está ocultando? Esa frase se extendió por el círculo de los Aguirre como la pólvora. Al final del mes, Daniel había pasado de ser el partido del año a alguien cuya hija Margarita debería haber investigado mejor. Gerardo fue quien más sufrió públicamente. Sus amigos del golf, hombres que conocía desde hacía décadas, empezaron a hacer preguntas que él no podía responder. Uno de ellos, un juez jubilado llamado Walter, se lo dijo directamente en un almuerzo. Repudiaste a tu propia hija, Gerardo, la que le compró la casa al chico. Gerardo se fue antes de que llegara la cuenta. Carla oyó esa historia después. Pero me la creí, porque toda la identidad de Gerardo se basaba en ser un hombre respetable, un buen padre, el patriarca. Y ahora, las mismas personas cuyo respeto codiciaba lo miraban y veían a otra persona. Daniel y Nerea se mudaron a un piso de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad. Sin jardín, sin luces de hadas. Sin terraza para un cuarteto de cuerda. La casa de la calle del Robledal, mi antigua casa, ahora pertenecía a la familia Beltrán. Una pareja joven, 2 niños. Pintaron la puerta principal de rojo. Pasé por allí una vez, solo una. El rojo le sienta bien. Patri me lo contó una semana después. Se había reunido con Gerardo en una cafetería del centro. Pública, neutral. Él apareció, lo que la sorprendió. Parecía mayor, Patri dijo. Como si 10 años le hubieran caído encima en 10 días. Ella no se anduvo con rodeos. Patri nunca lo hacía. Laura me pidió que cuidara de Sofía. ¿Sabes por qué? Porque sabía que tú no lo harías. Los nudillos de Gerardo se pusieron blancos alrededor de su taza de café. No metas a Laura en esto. Laura está en todo esto. Siempre lo ha estado. Vio lo que estabas haciendo antes de morir. Me lo dijo. ¿Qué te dijo? Aurú, que ya habías elegido a Daniel. Que habías decidido que Sofía era la segunda. Me hizo prometer no solo que la vigilaría, sino que estaría preparada. Porque sabía. Gerardo miró fijamente la mesa. Patri dijo que su mandíbula se movía, los músculos trabajando como si estuviera masticando palabras que no podía tragar. No me pidió que fuera la tutora legal de Sofía por tradición, Gerardo. Me lo pidió porque tenía miedo de lo que le harías cuando ella no estuviera para protegerla. Hizo una pausa. Y tenía razón. Gerardo se levantó. No apartó la silla. Simplemente se levantó como un hombre que se levanta de un banco de iglesia. Dejó un billete de 20 euros sobre la mesa. Salió sin mirar atrás. Patri me llamó esa noche. Su voz era tranquila, pero ligera. La voz de alguien que ha llevado una carga, y finalmente la ha dejado. Dije lo que tu madre habría dicho. El resto depende de él. Sostuve el teléfono en mi oído mucho después de que colgáramos. Mi madre llevaba 17 años muerta y todavía me estaba protegiendo. Algunas personas dejan mensajes de voz. Mi madre dejó un escudo. La gente siempre pregunta por el dinero. 770.000 euros es mucho dinero. Quieren saber si me lo quedé. Si lo gasté. Si se sintió como una victoria. No se sintió como una victoria. Se sintió como un reembolso. Pagué el resto de mis préstamos estudiantiles,
Los préstamos que tuve que pedir porque mi fondo universitario fue vaciado antes de que viera un céntimo. Eso se sintió bien. Se sintió como cerrar un círculo. Luego me senté con Patri y Rafael. Y construimos algo. El Fondo Laura Méndez, una beca para mujeres jóvenes que perdieron a sus madres a una edad temprana y están tratando de abrirse camino. No solo la matrícula universitaria, sino las tasas de licencia, los costes de certificación, la fianza del primer mes de alquiler. Las cosas reales en las que nadie piensa cuando te dicen que simplemente trabajes duro. No le puse mi nombre. Le puse el nombre de la mujer que vio el futuro con 17 años de antelación e hizo un plan para proteger a la hija que no viviría para criar. Patri se encargó de la parte legal. Rafael hizo el papeleo. Yo lo financié con 1/3 de las ganancias de la casa. Sin comunicado de prensa, sin gala, sin publicación en redes sociales. Solo una solicitud, una cuenta bancaria y una misión. Con el resto, compré una casa. Una pequeña, 2 dormitorios, un porche, una ventana de cocina que da al este para que entre la luz de la mañana mientras tomo mi café. La escritura está a mi nombre, solo al mío. El día que me mudé, abrí una caja antes que ninguna otra. Dentro estaba la foto enmarcada de mi madre, a los 31 años, sosteniéndome y sonriendo. La puse en la estantería junto a la puerta principal. Así, ella es lo primero que veo cuando llego a casa. Esta vez, le dije a la habitación vacía, compré una casa para mí. Han pasado 3 meses. Daniel y Nerea siguen juntos. Oigo por Carla que ella puso sus condiciones, terapia todas las semanas, sin excusas. Total transparencia financiera, cada cuenta, cada deuda, cada céntimo. Y una conversación honesta sobre su familia. Toda ella. Sin recortar. Daniel aceptó. Si lo cumple o no, ya no es mi preocupación. Me envió una carta manuscrita, lo que me sorprendió. 2 páginas. Letra desordenada. El tipo de letra de alguien que escribe rápido por miedo a perder el valor. No se disculpó. No del todo. Dijo, sé que me equivoqué. Dijo, no sé cómo arreglarlo. Dijo, Nerea sigue preguntando por ti, y no sé qué decirle porque ya no te reconozco, y eso es culpa mía. La leí 2 veces. La doblé y la puse en el cajón de mi mesita de noche. No respondí. No porque lo odie, sino porque no estoy preparada. Y por primera vez en mi vida, dejé que no estoy preparada fuera una frase completa. Gerardo no se ha puesto en contacto. Ni una carta. Ni una llamada. Ni un mensaje a través de nadie. Solo silencio. El mismo silencio que me dio toda mi vida. Pero ahora es el único idioma que le queda. Ya no lo espero. He terminado de esperar. Los jueves por la noche se han convertido en mi ancla. Patri y yo cenamos juntas cada semana. En su casa, en la mía, o en el restaurante italiano de la esquina donde el dueño sabe nuestro pedido de memoria. A veces viene Carla, a veces Rafael con su esposa. Comemos, hablamos, nos reímos de cosas que no tienen nada que ver con Daniel, o Gerardo, o la casa de la calle del Robledal. Esta es mi familia ahora, la que construí, no en la que nací. Y nadie en esa mesa me hace demostrar que merezco un asiento. Estoy en mi porche mientras te cuento esto. Es pequeño, solo espacio para 2 sillas y una planta que sigo olvidando regar. La casa detrás de mí no es nada especial. Pero la escritura está a mi nombre. La hipoteca está pagada, y nadie dentro de ella me ha dicho nunca que no pertenezco. Solía pensar que la familia significaba sacrificio. Que si daba lo suficiente, dinero suficiente, paciencia suficiente, silencio suficiente, las personas que compartían mi sangre finalmente me verían. Estaba equivocada. No sobre dar, sino a quién le estaba dando. No vendí esa casa por rabia. La vendí porque finalmente creí que merecía más que un cuarto de invitados en mi propia vida. Que merecía un lugar en la mesa. No porque hubiera comprado la mesa, sino porque pertenecía allí. Si vives en una familia donde siempre eres el que da y nunca el que recibe. Donde tu amor es tratado como una suscripción que pueden cancelar cuando no es conveniente. No necesitas su permiso para parar. No necesitas que estén de acuerdo en que te han hecho daño para que puedas sanar.
Un límite no es un muro, es una puerta, y tú decides quién la cruza. No sé qué pasará con Daniel. Quizás algún día esté lista para sentarme frente a él y escuchar. Quizás no. Y eso está bien. No sé lo de Gerardo. He dejado de intentar averiguar a un hombre que nunca aprendió a verme. Quizás las palabras de Patri plantaron algo. Quizás no. Eso es asunto suyo, no mío. Lo que sí sé es esto. Tengo 31 años. Tengo mi propia casa. Tengo gente que me elige. Tengo el nombre de mi madre en una fundación que ayuda a chicas que me recuerdan a mí misma a los 18. Sola, sin dinero, pero no rota. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener a tu familia y mantenerte a ti mismo, quiero oír tu historia. Dímelo en los comentarios. Los leeré. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado, dale a me gusta y suscríbete. No porque yo te lo pida, sino porque quizás alguien que conoces necesita oír esto. Compártelo.